Buenos días, mi nombre es Nicolás Rojas. El día de hoy voy a hacer la presentación sobre el artículo científico que escogí. Se titula El aprendizaje automático para la mecánica de fluidos. Este artículo se realizó principalmente en el programa de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Washington. También se trabajó con la Universidad Saint-Clair en París, Francia, el Instituto Computacional en Suiza y y un instituto tecnológico en Berlín. El artículo trata de cómo el estudio en la mecánica de fluidos ha avanzado en los últimos años, las técnicas que se han incorporado del aprendizaje automático para la toma de mediciones, para las simulaciones que se realizan en diferentes aplicativos, y cómo se facilita hoy en día para mejorar la optimización de datos obtenidos en las diferentes prácticas para así hacer un estudio adecuado en la mecánica de fluidos. Además presenta una descripción general de cómo las metodologías de estudio han aumentado en los últimos años en cuanto a los experimentos que se realizan para la investigación en la mecánica de fluidos, y cómo se pueden manejar diferentes técnicas como algoritmos, optimización de datos y utilizaciones de diferentes software para así utilizar las metodologías e ir mejorándolas a medida que avanza el tiempo, para así tener unos datos más claros y más coherentes en la investigación. El aprendizaje automático no solamente ha servido para el aprendizaje automático en las líneas de información teóricas, sino también en la información del aprendizaje práctico para diferentes niveles en la industria y para diferentes niveles en la producción de las empresas. Entonces, para la recolección de datos tenemos que la mecánica de fluidos se ha caracterizado principalmente por la cantidad masiva de datos experimentales que se toman en las diferentes prácticas de laboratorio, por las mediciones en el campo y por las simulaciones numéricas a gran escala. En medida, los principales experimentos en la mecánica de fluidos se han caracterizado por el análisis estadístico y el uso técnico de algoritmos. Cabe destacar que un algoritmo es un conjunto de operaciones sistemáticas que funcionan para hallar resolución de diferentes tipos de problemas. Los algoritmos se utilizan muy comúnmente en la en la informática computacional, para así codificar los datos de una manera más organizada y tener un análisis más adecuado de los datos que se toman en las diferentes prácticas. También existe otra técnica de aprendizaje automático que se llama el modelado modular, que es una estrategia ágil para hacer simulaciones de los diferentes usos que se le da a la mecánica de fluidos, como eh, cómo los fluidos afectan el uso de las máquinas hidráulicas y cómo se puede analizar más en detalle el uso aplicativo de las diferentes propiedades de los fluidos de una manera más estándar a nivel industrial. Y esta estrategia va de la mano con los algoritmos, ya que esto permite que se facilite la obtención de datos y la manera en la que se reorganizan, para así conllevar un dominio mejor de los resultados que se obtienen con los diferentes sistemas computacionales y con las diferentes máquinas de laboratorio que se utilizan para hacer los diferentes experimentos. Se puede también, como dato histórico, decir que en 1940 el señor Golmorov, que fue el fundador de la teoría de aprendizaje estadístico, enfatizó mucho la aplicación de la estadística para la toma de datos en la mecánica de fluidos, ya que es uno de los campos de investigación en los que más se hace recolección de datos y en los que más se pueden hacer estimaciones estadísticas de cómo varía la diferente obtención de información en las redes de información que nos proporcionan los diferentes software y los diferentes algoritmos que obtenemos al hacer una medición o una simulación computacional.
La clasificación de la toma de las técnicas de aprendizaje automático que eh, se pueden repartir en tres grandes grupos, que son las supervisadas, las semisupervisadas y las que no se supervisan. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferentes aplicativos que se puede solamente hacer un ordenamiento por medio de un computador que haga el trabajo totalmente la máquina y uno solamente recibir los resultados. Hay otros aplicativos en los que tenemos que trabajar un poquito más a medida que va avanzando y nos va arrojando los diferentes resultados tanto en los datos estadísticos como en las simulaciones que va presentando el diferente aplicativo. Y hay otros que ya son más de llevar un seguimiento adecuado porque los pasos que llevan estos aplicativos ya tienen que ir de la mano con lo que uno vaya observando a medida que se va haciendo el trabajo. Los diferentes aplicativos han servido muchísimo para las prácticas por lo que se mencionaba antes de que la mecánica de fluidos es uno de los campos de investigación en los que más se hace recolección de datos. Esta recolección de datos se hace porque en la mecánica de fluidos se maneja muchísimas propiedades y muchísimos comportamientos útiles para la ingeniería, sobre todo para la ingeniería mecánica y la ingeniería química, que hace más fácil utilizar estos aplicativos para que de una manera más organizada se pueda ver el comportamiento de los diferentes estudios, ya sea gráficamente o sea por medio de tabulaciones. Principalmente este uso de aplicativos se hace en cuanto a la manipulación del flujo para la dinámica de fluidos y para cómo hacer que en la mecánica de fluidos no se presente fricción en las compuertas ondulatorias en las que los fluidos dan paso, ya sea en una máquina o en un proceso de flujo estable o inestable. Eh, Ahí en la ingeniería se puede cambiar la naturaleza de un sistema dependiendo el número de datos que se tomen en las diferentes pruebas. Pueden ser sistemas controlados o no controlados. La ventaja de que se tome más cantidad de datos es que los resultados que se van a obtener tanto en las simulaciones como en las mediciones de campo van a ser más exactas. Y caso contrario, cuando se toma una cantidad menor de datos en las diferentes prácticas. Una forma de aprendizaje automática es el aprendizaje en la mecánica de fluidos de organismos con seres vivos para las máquinas, que principalmente se utiliza la cibernética como lo mencionaba en el estudio para estos seres vivos. Se utiliza principalmente naves, murciélagos e insectos. Estos estudios se hicieron y se siguen haciendo para optimizar y controlar la forma de movimiento que hacen esas diferentes especies en la fuerza de los fluidos inestables y para generar una propulsión más ágil al momento del uso de los fluidos. Y también se hacen diferentes análisis estadísticos con el uso de los cálculos vectoriales para ver cómo en una tercera dimensión se comporta el movimiento de los fluidos, ya sea para gases o para diferentes líquidos, y las probabilidades de resultados de entrada y de salida. Se, Se denotan con las iniciales X, Y y W para un campo vectorial. Para el aprendizaje supervisado, como les mencionaba, se utiliza la disponibilidad de información correctiva para las diferentes máquinas que utilizan los fluidos para su funcionamiento y implica que los datos sean más exactos para que así el seguimiento que uno le hace a la máquina sea más correcto al momento de ir haciendo la práctica o la simulación. También se habla de las alternativas para cómo utilizar los algoritmos y las técnicas del uso de la información adecuada en los diferentes estudios y cómo se va a llegar al resultado más exacto de una manera más específica
en lo que más se complica en la recolección, que es el número masivo de información obtenida al hacer una práctica en el campo o en un laboratorio. Se habla también de la clasificación de los tipos estadísticos de los datos que se obtienen, que, es, que pueden ser con los vectores o con diferentes gráficas lineales. Y se hace un énfasis de nuevo con el aprendizaje sin supervisión, en el cual se tienen que tener criterios y datos globales, es decir, que con antelación ya se haya comprobado a qué, a qué datos o a qué información más exacta se ha llegado, para así hacer un modelado del control de los diferentes experimentos, principalmente en el flujo y en la dinámica de fluidos, y cómo se reordena toda esta manera, toda esta cantidad de datos en la parte computacional de los aplicativos. Puntos de investigación a destacar es el modelado de flujo de aprendizaje, que es el principio de las leyes de conservación de las ecuaciones de Navier-Stokes, que se hacen para los diferentes cálculos en las propiedades de los fluidos y su comportamiento en las máquinas. Es una alternativa para realizar simulaciones basadas en aproximaciones de ecuaciones en los experimentos de laboratorio, para una configuración más específica y una toma de datos más adecuada en la optimización y en la reorganización con el uso de algoritmos. Las alternativas que se utilizaron en esta sección fue la extracción de características para el análisis del flujo en los fluidos, que es tomar menos cantidad de datos pero más en detalle, uno por uno. La agrupación y la clasificación de los diferentes datos para así obtener gráficas más exactas del comportamiento de los diferentes flujos experimentales, da, y elegir adecuadamente el algoritmo que se va a utilizar para la organización y la clasificación de los diferentes desarrollos en la investigación. Y también se utilizó las diferentes configuraciones electrónicas para saber el perfil aerodinámico del comportamiento de los átomos en los diferentes estudios de fluidos, en sus comportamientos ya dado más en su composición química, y el análisis de las propiedades tales como tensión superficial, la viscosidad, el vapor, el análisis del vapor en el agua y en los fluidos, el peso específico, la densidad y el volumen específico para algunos casos, eh, tenerlo más exacto. Y se combinan los modelos de los sistemas dinámicos para detectar las perturbaciones en el flujo y estimar parámetros más concisos de cómo se comportan los fluidos gráficamente. Una de las últimas estrategias que se utilizaron fue la optimización de control de flujo mediante el uso óptimo de las máquinas, que se utilizó con algoritmos que requieren la estimación de costos y la magnitud de evaluaciones para las funciones que realizan las máquinas en la industria y en los diferentes laboratorios científicos. Estas técnicas se utilizaron principalmente para hacer un análisis más detallado del comportamiento de los fluidos. El mayor aporte que hizo para finalizar el aprendizaje automático fue que las máquinas funcionen de una manera más óptima y con un rendimiento más adecuado, y que en los experimentos, las simulaciones y el trabajo de campo, las estimaciones de lo que se quiere obtener de una manera más adecuada. Asimismo, el uso aplicativo del cálculo vectorial y de la estadística como fundamenta este análisis de información teórica y con los resultados que se quieren obtener, y asimismo cómo ayudan para la simulación, para el trabajo práctico en las diferentes industrias y en las empresas. Muchas gracias.